Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por estos minutos. Bueno, dije bien en la definición previa, es caída de la imagen del presidente al 57,3% que está desaprobando su gestión. Exactamente, solamente un 42,3% de los argentinos actualmente está aprobando la gestión del gobierno nacional. Esto significa un punto de caída de la aprobación de gestión comparada con el mes pasado. Y obviamente ya en estos 9 meses, 10 meses de gestión ha perdido casi 12 puntos de capital político, ya que cuando inició en diciembre, la segunda semana tenía un 55-56% de aprobación de gestión a nivel nacional. Ujú. No solamente es caída en su imagen y en su gestión, sino también hay un descreimiento hacia su palabra, hacia sus discursos, que lo bueno que se pudo visualizar también, no solamente con los datos de opinión pública que tenemos en la encuesta, sino también con la baja del rating que hubo anoche en el Congreso, sí, Ujú. y también una desconfianza hacia la gestión y hacia el rumbo más bien en lo económico y también en lo ideológico que plantea actualmente la gestión nacional. Ujú. En términos de velocidad de modificación del escenario, ¿qué nos podés decir? ¿Es normal que a los 9 meses tengan una medición tan drástica en cuanto a la caída de la imagen respecto de otras gestiones, de otros presidentes? Eh, ¿qué impresión tienen respecto de eso? Sí, si tenemos en cuenta la gestión de Mauricio Macri, de Alberto Fernández atravesado por una pandemia en su momento, tenían una aprobación de gestión encima de los 55 puntos ambos. Ujú. Ha perdido mucho capital político en pocos meses. También hay que tener en cuenta que hay una fragmentación y una polarización de la sociedad muy grande. Eso también nos genera la conjugación de una aprobación más en general o más en positivo. Y también su caída se visualiza en los indicadores sociales, demográficos y principalmente en la economía, como anteriormente mencionaba. Por más que haya bajado la inflación ya no es el principal problema de los argentinos, que sigue siendo una inflación alta teniendo en cuenta el estado de deflación que existe, sino también que ahora hay otra problemática que aparece, que es el poder adquisitivo, los salarios que no alcanzan, no hay dinero que no alcanza, no pasa, la Ujú. sociedad está perdiendo el poder adquisitivo y otra problemática que está emergiendo también es el empleo, no solamente el miedo a perder el empleo, sino también un empleo digno y de calidad, Ujú. que es algo que se está vulnerando y que está generando ciertas dificultades y es un emergente que parece como problemática en la sociedad actualmente. Ujú. Eh, ¿Ves la pregunta del millón? Digo, de cómo se revierte. ¿Es revertible un cuadro de situación así? ¿Una caída tan constante? Tiene que. ¿Cómo ves ese escenario? Digo, que es impredecible, pero respecto de una modificación de ese cuadro de situación básicamente pasa por la economía, ¿no? De revertir todo eso que es cuestionamiento por la caída del nivel por el empleo como riesgo. Vos decías, la inflación ya no es un problema. 4 puntos, digamos, está atado a eso de la caída del poder adquisitivo. Eh, Respecto de la cuota de credibilidad de que eso pueda revertirse, ¿está medido algo? ¿Tienen alguna noción respecto de eso? Y bueno, sobre esto que hablabas y comentabas, creo que hay varios puntos. Uno es que hay un 41% de los argentinos que todavía tiene confianza en que va a mejorar la economía Ujú. Javier Milei, principalmente a futuro. Esto creo que es también a partir de las políticas o medidas que ha tomado la gestión nacional, que no son políticas que están impactando ahora de lleno al bolsillo del ciudadano, sino todo lo contrario, pero Ujú. que son supuestamente pensadas a mediano o largo plazo. Ujú. Está claro. Esto hay que ver si hay un repunte en la economía, el famosa curva en B, que es algo que se está vendiendo, que está vendiendo la gestión nacional que va a suceder. ¿Cómo sucede este repunte en la economía, no? Si va a ser para todos por igual, si va a ser solamente para un sector muy pequeño, si existe esta ley de derrame y beneficia a toda la sociedad, o dentro de esta subida de los indicadores económicos que se pueden dar en un mediano o largo plazo, aquellos que se hayan caído del sistema o que hayan sido muy golpeados por esta crisis
que son los problemas urgentes y necesarios del día a día de hoy y que a lo mejor no pueden resistir o no pueden seguir 4 o 5 meses más y eso puede perforar la marginalidad. Es Ujú, realmente ver o qué sucede con los indicadores económicos, principalmente ahora a partir de octubre, noviembre, ya que se aprobó la ley de base, ya que, bueno, están todas las cuestiones indicándose para que el gobierno nacional puede maniobrar políticamente como quiere, además del presupuesto que va a salir, bueno, que es vigente para el año que viene. ujú, Así que son cuestiones a ver. Y también está la cuestión política, que es muy importante, teniendo en cuenta el año electoral que va a haber el año que viene, ujú. eh, que va a ser una cuestión de cómo se van a conjugar la fuerza liberal, qué va a pasar con el PRO, se va a romper Juntos por el Cambio, irá solo, irá con la fuerza liberal, qué pasará con el radicalismo, qué pasará con la oposición, con el kirchnerismo y el peronismo, y también algo muy importante creo que van a ser los partidos provinciales el año que viene, teniendo en cuenta, bueno, en Neuquén, la realidad de Neuquén con el gobernador Rolo Figueroa, con la provincia vecina de Río Negro, Córdoba, Tucumán, Sí. Misiones, que tienen partidos provinciales muy fuertes y que van a jugar muy fuerte teniendo en cuenta la conformación del Senado y diputados del año que viene. Claro, si bien es una elección nacional, le parece ser que la apuesta de esos partidos, de hecho va a ser así en el caso de Neuquino, ¿no? Va a ser una apuesta más competitiva y de garantizarse esos legisladores en los escaños allí en el Congreso de la Nación, porque, bueno, no está la imagen de la definición presidencial, básicamente, ¿no? Ahí tienen ahí como un margen como para ser más competitivos respecto al oficialismo a nivel nacional, también con bueno, fórmulas propias que acaso de hecho lo está haciendo, ¿no? El presidente en esos distritos provinciales que, bueno, en este primer test electoral en el que resultó ganador, un poco que desdeñó respecto de eso, ¿no? Era tan potente su imagen que le alcanzaba con ser competitivo desde Buenos Aires casi, ¿no? Exactamente. Milei, su campaña electoral nacional fue desde Buenos Aires, es más, en varias provincias no Ujú. presentó el listado del Congreso y varias provincias no la visitó, es más, inclusive, ¿no? Claro. Ahora, con la elección a medio término, los distritos provinciales van a jugar a la territorialidad, los gobernadores van a jugar a hacerse fuerte en su territorio, teniendo en cuenta también la imagen negativa Ujú. que tiene el presidente en casi todo a nivel nacional y en casi todas las provincias. Y también que los gobernadores están siendo aquella principal rueda de auxilio o la principal puerta de políticas y de entramado institucional para esta crisis social y económica que están Ujú. viviendo todos los argentinos. Va a Está, ser muy importante también para las negociaciones futuras, ¿no? claro, estamos hablando con Facundo Londero, consultor de SUAN Córdoba, a propósito de la caída de la imagen del presidente Javier Milei. Nos hacías alguna referencia en el arranque de la entrevista respecto de lo que ocurrió anoche en el prime time del domingo en los canales abiertos, con el discurso allí en el Congreso de la Nación, en la presentación del presupuesto, ese adelanto del presupuesto 2025. ¿Cómo analizas ese fenómeno de caída del rating abrupto en medio de ese discurso? Parece un cuadro de situación muy diferente que, bueno, va de la mano con aquello que nos estás comentando, ¿no? Respecto del nivel de expectativa que generaba en los primeros meses el presidente cada vez que, bueno, en todo su itinerario previo como panelista, digamos, ni que hablar, medía a lo loco, como decían los conductores. ¿Es un fenómeno de domingo a la noche, de gente viendo televisión, que busca otra cosa, o hay un inconformismo respecto de la política económica que también traduce esa salida y el impacto en el rating? Yo creo que hay dos puntos. Uno es el descreimiento hacia la política, no solamente hacia Javier Milei, sino hacia la política, y también desconfianza hacia Javier Milei. Claro, Ujú, son los dos puntos a analizar. Es más, en el estudio hicimos algunas frases, les preguntamos si creían o no, algunas frases que fueron en entrevistas o que dijo Javier Milei, y la mayoría tuvieron un impacto muy negativo en la población. Por ejemplo, menos del 20% de los argentinos le cree la palabra de Javier Milei en estas frases, como por ejemplo, si el salario de los jubilados ganó el 5% de la inflación, si el empleo está mejorando, si las tasas de luz, agua y electricidad están regaladas, menos del 20% le creía esta frase, que fueron discursos que dijo Javier Milei a lo largo de estos meses. claro. Ahí vemos
la pérdida de la palabra o del poder de la palabra que tiene el presidente sobre la sociedad, generando esta desconfianza, pero también hay una Ujú. desconfianza hacia toda la política. Claro. Lo vemos, hicimos un estudio de confianza hacia las instituciones, el Congreso, los partidos políticos y la justicia son aquellas instituciones que más se desconfía. Solamente un 15% en cada aspecto confía en estas instituciones, es decir, reina la desconfianza hacia el entramado de poder político en la República Argentina. Ujú. Principalmente también por el rumbo y el camino en el que estamos ya de hace casi 8 9 años de crisis y que no podemos cambiar la situación, ¿no? Claro, claro. Facundo, y el resto del arco político, qué te llama la atención? Digo, esto porque estamos hablando de una caída en la imagen del presidente. ¿Qué ocurre con el resto de, no sé, con Cristina, con Macri, con Kicillof, con algunos de los principales referentes de la oposición? Digo, Pichetto, contanos lo que tengan en medio ustedes y qué está ocurriendo, porque capaz que un fenómeno es notorio en el caso de Milei, obviamente ya recibiendo el impacto de la gestión, pero al mismo tiempo, bueno, que la oferta, entre comillas, electoral de todo el arco político, ¿cómo está llevando ese descrimiento que vos nos mencionabas respecto de la política? ¿Se están registrando imágenes, perdón, imágenes sí, hacia la baja en las mediciones o, bueno, hay alguien que esté, bueno, revirtiendo un cuadro de situación dificultoso, por decirlo así? No, la verdad es que todos los dirigentes a nivel nacional tienen diferencial negativo, es decir, tienen más imagen negativa que positivo, Ujú. ya sean de aliados, como puede ser Victoria Villarroel, que tiene 45 imagen de positivo y casi 52 de negativa, o Patricia Bullrich, que está en 44 de positiva y el resto negativa, o Mauricio Macri, que tiene solamente el 32% de imagen positiva, como también el del arco opositor, ya Ujú. sea Axel Kicillof, Cristina Fernández de Kirchner, que rondan entre 41 y 39% de imagen positiva respectivamente, pero el diferencial es negativo en todos los dirigentes políticos a nivel nacional. No Ujú. hay nadie que pueda conglomerar todo este enojo, toda esta frustración, que en su momento el año pasado lo conglomeró y lo pudo amalgamar Javier Milei en lo electoral, pero actualmente no hay ningún dirigente que esté resurgiendo o que aparezca con una figura atrayente en esta situación de enojo. Ujú. Hicimos una pregunta, si el año que viene a quién votaría, el 51% de los argentinos considera que votaría a un opositor del gobierno nacional y un 38% a alguien del gobierno nacional. Mira. Es decir, este 51% está muy disperso, muy heterogéneo, y por eso es que tanto de la oposición no hay ninguna figura relevante que pueda aglomerar todo este enojo. Y esto se va también por la desconfianza y también por la grieta que estamos viviendo los argentinos de ahora se puede hablar de un mileísmo versus antimileísmo, kirchnerismo versus antikirchnerismo, incluso ahora hasta en el fútbol hay grietas, aquellos que están pro SAD contra Ah, claro. contra la SAD, Ujú. es decir, la grieta está profundizándose en lo político, en lo social y también en lo económico. Otras modalidades de grieta, pensaba también en ese escenario hacia lo que viene, en esa suerte de dispersión también, ¿no? Vamos a estar viendo esas negociaciones que ya decimos, falta bastante todavía, ¿no? Para que se configure ese escenario electoral, pero pasa rápido y muy probablemente estemos viendo esos acuerdos que permitan, bueno, aglomerar fuerzas políticas para conseguir esos votos o ese respaldo que hoy no es tan claro, ¿no? Vos hablas de un escenario con emergentes claros e importantes, ¿no? Y estamos hablando del presidente, pero digo, también de sectores de la oposición, o sea, el 51% votaría opción opositora, lo que no tenemos todavía es quién va a encarnar eso, ¿no? Exactamente. Y bueno, teniendo en cuenta que esto es a nivel nacional, Claro, luego se puede traducir a nivel provincial, que probablemente los gobernadores, en aquellos que sean opositores o consideren un poco más alejado del gobierno nacional, pueden amalgamar claro. y utilizarlo como ventaja, pero a nivel nacional es todavía una incertidumbre, principalmente también por las problemáticas y las conflictividades que están teniendo
las fuerzas, tanto el gobierno Ujú. nacional, que vemos constantes conflictos políticos dentro del gabinete, dentro del Congreso, dentro de del mismo bloque, como también los mismos conflictos políticos dentro del bloque de la oposición, de kirchnerismo versus peronismo, de quién conduce, es decir, la sociedad está cansada también de este enojo y de este pelea a veces de egos y de conflictividades constantes por el poder. Así es. Facundo, muy amable, gracias por estos minutos y bueno, por compartir esta mirada que están haciendo allí en Sudán, Córdoba también, con esta data. Muchas gracias, que tengas muy buena tarde. Muchas gracias a usted por la invitación. Muy buenas tardes para ustedes. Igualmente.